Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Espero que te sientas como en casa y que disfrutes mucho el contenido que comparto. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por estar siempre presentes y por todo el apoyo. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de intriga, pasión, superíndice 3N y secretos, todo con el toque especial que solo las series turcas pueden ofrecer. Lo adivinaron, vamos a hablar de mini dramas turcos de Netflix que te mantendrán pegado a la pantalla, explorando amores secretos y pasiones desbordantes, todo subtitulado para que no te pierdas ni un detalle. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. No te perderás ninguno de mis vídeos con recomendaciones de series, películas, noticias del mundo del entretenimiento y mucho más. Activa la campanita para que te llegue una notificación superíndice 3N cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de esos tesoros escondidos en Netflix que son perfectos para una maratón superíndice 3N de fin de semana, o incluso para esos ratitos libres que tienes entre semana. Son mini dramas, que significa que no te vas a comprometer con 50 episodios por temporada. Son historias concisas, bien contadas y que te dejan con ganas de más. Y lo mejor de todo es que están subtituladas, que no importa si no hablas turco, vas a poder disfrutar de estas joyas sin problemas. Empecemos con una serie que me robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N, Etos o Bir Bakadr en turco. Esta serie es una joya escondida de Netflix que explora la división superíndice 3N social en Turquía a Trabu Copyright, de los ojos de un grupo diverso de personajes que terminan cruzando sus caminos. Tenemos a Merim, una joven mujer de limpieza que vive en los suburbios y que comienza a tener desmayos inexplicables. Su búsqueda de respuestas la lleva a una superíndice 3 loga exitosa de la alta sociedad Peri. A partir de ahí, la serie nos sumerge en las vidas de un IMUDN, un profesor ateo, una actriz, y muchos otros personajes que representan las diferentes facetas de la sociedad turca moderna. Lo que hace a Etos tan especial es su capacidad para abordar temas complejos como la religión superíndice 3N, el secularismo, la identidad de género copyright nero y las diferencias de clase con una sensibilidad y una honestidad sorprendentes. No hay juicios, no hay buenos ni malos. Simplemente se presentan las diferentes perspectivas y se invita al espectador a reflexionar. La actuación superíndice 3N es impecable, el guión superíndice 3N es inteligente y la dirección superíndice 3N es magistral. Si buscas una serie que te haga pensar, que te conmueva y que te deje con una sensación superíndice 3N de esperanza, Etos es una excelente opción superíndice 3N. Para profundizar un poco más en Etos, es importante destacar CEU superíndice 3 la serie entrelaza las historias de sus personajes de manera tan natural y orgánica. Al principio pueden parecer vidas completamente separadas, pero a medida que avanza la trama, vemos CEU superíndice 3 sus destinos se entrelazan y CEU superíndice 3 se influyen mutuamente. La serie no solo muestra las diferencias entre los diferentes grupos sociales en Turquía, sino que también Copyright N destaca las similitudes y los puntos en común que todos compartimos como seres humanos. La búsqueda de amor, aceptación superíndice 3N y significado en la vida son temas universales que resuenan en cada uno de los personajes, independientemente de su origen o creencia. Además, la serie se adentra en las complejidades de la psique humana, explorando temas como la ansiedad, la depresión superíndice 3N y el trauma. A Trabu Copyright de las sesiones de terapia de Peri, la superíndice 3 loga, vemos CEU superíndice 3 los personajes luchan con sus propios demonios internos y CEU superíndice 3 buscan sanar y encontrar la paz interior. Etos no es una serie fácil de ver, ya que te obliga a confrontar tus propios prejuicios y a cuestionar tus propias creencias. Pero es una serie que te enriquece y te deja con una visión superíndice 3N amplia y comprensiva del mundo que nos rodea. Si después Copyright de verla necesitas un tiempo para procesarla, no te preocupes. Es una reacción superíndice 3N como N y una seu más menos al de que la serie ha logrado su objetivo, hacerte pensar. Ahora, cambiemos completamente de género copyright nero y vamos a algo un poco más ligero, pero igual de adictivo. Hablaremos de Love 101 o Ask 101. Esta serie es un drama adolescente que sigue a un grupo de estudiantes problemáticos en la Estambul de los aún más menos os 90.
Estos chicos están a punto de ser expulsados de la escuela, pero deciden unir fuerzas para evitarlo. ¿CEU Superíndice 3mo? Pues planean enamorar a una de sus profesoras con un nuevo maestro para que ella no se vaya y ellos no los expulsen. Lo que comienza como un simple plan se convierte en una historia de amistad, amor, autodescubrimiento y crecimiento personal. Love 101 es una serie encantadora que te recuerda a esos dramas adolescentes que te hacían suspirar cuando eras ese joven. Pero También Copyright N tiene un toque de nostalgia y una banda sonora increíble que te transporta directamente a los aún más menos os 90. Los personajes son más menos hables y te encariu más menos as con ellos desde el primer momento. Si buscas una serie fácil de ver, divertida y con un toque de romance, Love 101 es perfecta para ti. Además tiene una segunda temporada, asu que tendrás historias para disfrutar. Profundizando en Love 101, lo que realmente la hace especial es la dinámica entre los personajes. Cada uno de los estudiantes tiene su propia personalidad y sus propios problemas, pero juntos forman un grupo unido y leal. Hay Kerem, el chico rebelde y problemático, Eda, la chica inteligente y ambiciosa, Osman, el chico tímido y sensible, Sinan, el chico popular y carismático, Eik, la chica nueva que llega a la escuela y que se convierte en el centro de atención superíndice 3N. La serie explora temas como el bullying, la presión superíndice 3N social, la identidad sexual y la importancia de la amistad. Pero lo hace de una manera ligera y entretenida, sin caer en el melodrama ni en los clichés copyright además la relación superíndice 3N entre los estudiantes y sus profesores es muy interesante. Vemos CEU superíndice 3mo los profesores intentan guiar y apoyar a sus alumnos, pero también copyright N vemos CEU superíndice 3mo los alumnos desafían y cuestionan a sus profesores. Love 101 es una serie que te hace reír, llorar y reflexionar sobre tu propia adolescencia. Y si eres un fan de los aún más menos os 90, te encantará la tu copyright tica y la música de la serie. Ahora, vamos a sumergirnos en un drama tu superíndice 3 rico con toques de fantasía que te va a encantar. Se trata de El Protector o Hakan, Muaf en turco. Esta serie sigue la historia de Hakan, un joven vendedor de Estambul que descubre que es el último protector de la ciudad, destinado a luchar contra las fuerzas oscuras que amenazan con destruirla. Hakan se ve envuelto en un mundo de secretos, profecuas y poderes ancestrales. Con la ayuda de sus amigos y aliados, tendrá que aprender a controlar sus habilidades y a enfrentarse a enemigos poderosos para proteger a Estambul y a la humanidad. El Protector es una serie visualmente impresionante con escenas de acción superíndice 3N emocionantes y una trama intrigante que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. La serie mezcla elementos de la mitología turca con la modernidad, creando un universo fascinante y original. Si te gustan las series de acción superíndice 3N, fantasía y drama tu superíndice 3 rico, El Protector es una opción superíndice 3N que no te puedes perder. Tiene 4 temporadas, asu que tendrás horas de entretenimiento aseguradas. El Protector destaca por su innovadora fusión superíndice 3N de elementos de la mitología turca con la vida moderna de Estambul. La serie no solo ofrece una trama llena de acción superíndice 3N y fantasía, sino que también copyright N introduce al espectador en la rica historia y las leyendas de Turquía. Hakan, interpretado por Atay Ulusoy, evoluciona de un joven común y corriente a un copyright roe reacio, obligado a aceptar su destino y a proteger la ciudad que ama. La serie explora temas como la responsabilidad, el sacrificio y la importancia de la herencia cultural. Los personajes secundarios como Zeynep y Kemal, también copyright N juegan un papel fundamental en la historia, ofreciendo apoyo y guiando a Hakan en su viaje. A medida que avanza la trama, descubrimos mundos sobre los inmortales, los villanos de la serie, y sobre sus planes para destruir Estambul. El Protector es una serie que te transporta a un mundo mágico y te hace reflexionar sobre la importancia de proteger nuestro patrimonio cultural. Cambiando un poco de aires, quiero mencionar una miniserie que, aunque corta, es muy impactante, 50M2. Esta serie cuenta la historia de Gundodu, un asesino a sueldo que trabaja para un poderoso jefe de la mafia. Un día Gundodu descubre un secreto oscuro sobre su pasado y decide huir. Se refugia en un vecindario tranquilo y se hace pasar por el hijo perdido de un sastre local. A medida que Gundodu se integra en la comunidad, comienza a cuestionar su vida y a descubrir una nueva faceta de sí mismo.
Se enfrenta a dilemas morales y se debate entre su pasado violento y la posibilidad de una vida tranquila y honesta. 50M2 es una serie con un ritmo con diéresis Hill, personajes complejos y una trama llena de giros inesperados. La actuación superíndice 3N de Engin Öztürk en el papel de Gundodu es simplemente espectacular. Si buscas una serie de acción superíndice 3N con un toque de drama y un mensaje sobre la redención superíndice 3N, 50M2 es una excelente opción superíndice 3N. Es corta y concisa, perfecta para una maratón superíndice 3N de fin de semana. 50M2 es una serie que te atrapa desde el primer momento gracias a su trama intensa y a la brillante interpretación superíndice 3N de Engin Öztürk. La serie explora la transformación superíndice 3N de un asesino a sueldo en un hombre que busca una segunda oportunidad en la vida. Gundodu, al huir de su pasado, se encuentra con una comunidad que lo acoge y lo ayuda a descubrir su lado de ese humano. La serie aborda temas como la identidad, la redención superíndice 3N y la importancia de las relaciones humanas. A medida que Gundodu se integra en el vecindario, se enfrenta a dilemas morales y se debate entre su pasado violento y la posibilidad de una vida tranquila y honesta. 50M2 es una serie que te hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida y sobre la posibilidad de cambiar nuestro destino. Además, la serie cuenta con una trama llena de giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el final. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles The Club o Kulüp. Esta serie nos transporta a la Estambul de los +/- 50 y cuenta la historia de Matilda, una mujer judía que sale de prisión superíndice 3N después copyright S de muchos +/- si trata de reconectarse con su hija Rasel, a quien no vea desde new +/- Matilda comienza a trabajar en un club nocturno de Estambul y se ve envuelta en un mundo de intrigas, secretos y conflictos. The Club es una serie visualmente deslumbrante con una ambientación superíndice 3N impecable que te transporta directamente a la Estambul de los +/- 50. La serie explora temas como la identidad, la discriminación superíndice 3N, el amor y la familia, con una sensibilidad y una profundidad sorprendentes. Los personajes son complejos y llenos de matices. La serie cuenta con 2 partes, cada una con 6 episodios, así que es perfecta para una maratón superíndice 3N. Si buscas una serie superíndice 3 rica con drama, romance y un toque de misterio, The Club es una opción superíndice 3N que te va a encantar. The Club es una serie que destaca por su cuidada ambientación superíndice 3N y su representación superíndice 3N de la vida en la Estambul de los +/- 50. La serie aborda temas como la discriminación superíndice 3N contra las minorías, la importancia de la familia y la búsqueda de la identidad. Matilda, interpretada por Gökçe Bahadır, es una mujer fuerte y decidida que lucha por reconectarse con su hija y por encontrar su lugar en el mundo. La serie también copyright N explora las relaciones entre los diferentes grupos culturales que convivan en Estambul en esa con diéresis copyright poca, como los judíos, los griegos y los turcos. The Club es una serie que te emociona, te hace reflexionar y te transporta a una con diéresis copyright poca pasada llena de glamour y de conflictos. La música, el vestuario y la escenografía son impecables y contribuyen a crear una atmósfera superíndice 3 esfera única. Y bueno, estos son solo algunos de los mini dramas turcos que puedes encontrar en Netflix y que te van a encantar. Recuerda que hay muchos así que te invito a que explores la plataforma y descubras tus propios favoritos. No te limites a estas recomendaciones, sumu copyright GT en el Katu, logo y seguro encuentras alguna joya que te sorprenda. Además de las series que he mencionado, te recomiendo que le eches un vistazo a Atille, una serie de misterio y fantasía que te hará viajar por los paisajes de Turquía y te sumergirá en una antigua profecua. También copyright N puedes probar con Rise of Empires, Atemen, un docudrama superíndice 3 rico que narra la cauda de Constantinopla y el ascenso del Imperio Otomano. Y si te gustan las historias de amor complicadas, no te pierdas Intersection, un drama romántico lleno de secretos y traiciones. La televisión superíndice 3N turca ha ganado popularidad en todo el mundo gracias a sus historias originales, sus personajes complejos y sus altas producciones. Los mini-dramas turcos de Netflix son una excelente opción superíndice 3N para descubrir este universo y para disfrutar de historias que te harán reír, llorar y reflexionar. En resumen, hoy hemos hablado de 5 mini-dramas turcos de Netflix que te mantendrán pegado a la pantalla. Etos, una reflexión superíndice 3N sobre la sociedad turca,
Love 101, un drama adolescente lleno de nostalgia, El Protector. Una aventura de Acciu Superíndice 3N y Fantasua, 50M2, una historia de Redenciu Superíndice 3N, y The Club, un drama Istu Superíndice 3 rico lleno de intriga. Espero que estas recomendaciones te hayan gustado y que te animes a ver estas series. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado y que te haya sido útil. Si te ha gustado, por favor dale like, compártelo con tus amigos y du copyright jame un comentario abajo diciu copyright, dome CU, L de estas series te gustaría ver primero o si ya has visto alguna. CU copyright dame Q copyright te pareció Superíndice 3. Me encanta leer tus comentarios y saber tu opinión Superíndice 3N. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. A su estar US al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.